¿Son las picaduras de garrapata tan peligrosas como dice la gente? Soy el Dr. Simón, apasionado de la medicina de montaña. Quédate a ver el vídeo y te lo cuento. El tema de las garrapatas es un tema que preocupa mucho a la gente, desde los que salen a caminar para pasear al perro hasta los montañeros, pero en los cursos de primeros auxilios en zonas remotas que doy, a los alumnos siempre es una cuestión que siempre sale, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las garrapatas? ¿Qué tan peligrosas son? ¿Qué pasa con las garrapatas? Son un tipo de parásitos que se enganchan, como sabéis, en la piel y succionan la sangre y pueden ser vectores, o sea que pueden transmitir multitud de enfermedades. Esa es como la parte que asusta, ¿no? Las garrapatas, la enfermedad de Lyme, la borrelia. Hay muchas enfermedades que veréis, a poco que investiguéis un poco, veréis que hay muchas enfermedades. Pero la familia de las garrapatas es muy amplia. Entonces, hay muchas clases de garrapatas y no todas pueden tener todas las enfermedades. Son bastante específicas. Entonces, dependiendo de la zona donde vivimos, hay unos tipos u otros que pueden transmitir unas enfermedades u otras. O sea que la primera parte de prevención sería investigar un poco en mi zona o la zona donde voy a ir, qué tipo de garrapatas hay y qué tipo de enfermedades transmiten las garrapatas que hay en esa zona en concreto, que no tiene por qué ser igual que en otra zona. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que, aunque hay garrapatas que transmiten enfermedades, la garrapata debe estar infectada de esa enfermedad para podértela transmitir. Entonces, el hecho de que te pique una garrapata no quiere decir que vayas a contraer una enfermedad. Por tanto, aparece un tema que es súper importante, que es algo que sí que podemos hacer nosotros a nivel usuario de todo, y es la prevención. Entonces, cuando entramos en una zona de garrapatas, como este bosque o cualquier zona húmeda o seca, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que sí que podemos hacer muy fáciles para minimizar el riesgo de contraer alguna enfermedad. Entonces, lo primero sería vestir ropas claras. Esto es un poquito oscuro. Pero si yo llevo ropas claras, pues es más fácil identificarlas a ellas cuando se me suben en la ropa. Lo segundo es disminuir la cantidad de piel expuesta por donde ellas puedan andar. Entonces me puedo poner los calcetines por fuera o ponerme una goma en el pantalón para evitar que entren por debajo del pantalón. Hay gente que incluso utiliza polainas. Bien, todo eso son cosas preventivas. Un concepto muy importante es que a la hora de transmitir una enfermedad, la garrapata debe permanecer un tiempo enganchada en nosotros. Entonces, eso quiere decir que si cuando yo llego de caminar por la montaña me exploro, me autoexploro y me busco a ver si tengo alguna enganchada, seguramente, o sea, ahí estoy reduciendo el riesgo a casi nada. Toda la garrapata que me haya picado y esté enganchada en mi piel y yo la extraiga en las primeras 24 o 48 horas, va a ser muy difícil que me contagie de alguna clase de enfermedad. Entonces tengo que quedarme tranquilo y no tener miedo, porque yo puedo ir a la montaña con el perro, con lo que sea, luego revisarme bien y luego si me encontrara una, pues mientras la quite en las primeras 24 o 48 horas, el riesgo va a ser cercano a nada. El problema es cuando llevo varios días una garrapata enganchada. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a casa, dejo la ropa tendida en algún sitio afuera, por si hubiera alguna que no caiga dentro de casa, la puedo dejar en el balcón, y luego me miro. Entonces, ¿dónde les gusta estar a las garrapatas? Entonces, ellas cuando se enganchan en nosotros, lo que van a hacer es caminar por nuestra piel y buscar un sitio que sea húmedo y caliente. Entonces van a tratar de estar detrás de las orejas, en las axilas, en las ingles, detrás de las rodillas, en los codos. Van a buscar los sitios húmedos y calientes. Entonces yo me exploro a mí mismo y si hay una zona que no puedo verme, pues me puedo mirar en el espejo o pedirle a alguien de la casa que me mire la espalda o que me mire alguna zona que yo no llegue a ver. ¿Qué otras cosas podemos hacer para evitar que se nos enganche? ¿Qué sucede? Que ellas quieren nuestra sangre. Entonces se suben a la vegetación, pueden ser hojas, ramas, hierbas, y se quedan en una posición de espera activa, esperando a que pase algún animal que les venga bien.
Ellas detectan el CO2 que nosotros exhalamos, detectan el calor, detectan muchas cosas. De hecho, hay gente que es más propensa a que se le enganchen que otra gente que es mucho menos propensa. Pero bueno, eso cada uno tenemos nuestras cartas, hay que jugar con lo que hemos venido a jugar. Entonces hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella va a estar así preparada. Entonces yo pasaré por el bosque y debo minimizar el enganche. Para eso también podemos utilizar insecticidas, como productos que las ahuyentan, igual que con los mosquitos, igual que con otros insectos. Están las permetrinas, hay diferentes tipos, hay toda una cantidad de sprays y cosas que podemos utilizar. Pero lo importante en el tema de la prevención es que tenemos estos productos, que podemos utilizar ropa clara y bien apretadita y que nos tenemos que revisar después. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos la garrapata en nuestra piel? Estos animalitos tienen sustancias anestésicas en la boca, desde ellos caminan por encima de nuestro, lo podemos notar o no, y cuando nos pican, con esas sustancias anestésicas, hacen que se nos duerma un poquito la piel y no nos duele, no notamos que nos están picando. La garrapata actúa como una jeringuilla, te introduce como si fuera la aguja y luego se va llenando y va sacando sangre de un vaso sanguíneo y ella se va llenando. Cuando la veo, ¿qué hago? ¿Cómo me la puedo quitar? Bueno, debemos pensar en el concepto de la jeringuilla. ¿Cómo te quitarías una jeringuilla? Lo ideal es coger unas pinzas de punta roma o unas pinzas de las que venden para extraer garrapatas y sujetando la garrapata en la cabeza, donde se está clavando en la piel, desde ahí la cogemos suavemente y tiramos hacia arriba. No, a veces cuesta un poquito, pero no demasiado. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto es, como digo, es una jeringuilla. Si yo la cojo de mitad de su cuerpo y la aprieto, es como si agarro la jeringuilla y la aprieto. ¿Qué pasa? Que toda la sangre, los virus, bacterias y lo que sea que tenga ella, si la estrujo, van a entrar directamente a mi sangre. O sea que voy a aumentar las posibilidades de que me infecte de algo si es que ella está infectada. Entonces lo que vamos a hacer es sujetarla y cogerla como si fuera donde la jeringuilla se une a la aguja y desde ahí, chic, la sacamos hacia arriba. Entonces aquí es importante evitar hacerlo de otras formas que supongan un estrés para la garrapata, para el animal, o que supongan estrujarla y hacer que regurgite o que vomite todo el contenido que tiene dentro en mi sangre. Entonces vamos a evitar ponernos alcohol, vaselina, gasolina, barro, una cantidad enorme de remedios populares que hay. Vamos a tratar de evitarlos. Buscar una pinza, cuando yo detecto la garrapata, sé que tengo 24 o 48 horas, pues busco una pinza o me consigo una pincita de las que venden para esto y tranquilamente la cojo de la cabeza y suavemente la levanto, la retiro. Si no me veo con ánimos para hacer eso, puedo acudir a un centro de salud y allí me la quitarán enseguida sin ningún problema. Una vez quitada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos es una heridita, que es donde nos ha picado. Pues eso hay que limpiarlo, con agua y jabón, con clorexidina, con un poco de betadine si no somos alérgicos. Hay que desinfectar la herida. ¿Y qué hago con la garrapata? ¿La devuelvo al bosque en libertad? No, la garrapata me la quedo para mí. La meteré en un botecito con un poquito de papel húmedo y me la guardo en la nevera. Entonces habíamos quedado en que ya nos había picado, la habíamos sacado, la habíamos guardado en el bote. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, resulta que podemos tener más o menos 3 tipos de problemas a corto o medio plazo. El primero es que se nos infecte la herida. Por tanto, como habíamos dicho, lo primero que hay que hacer es limpiarla. Y luego así nos ahorramos la infección local del punto donde me ha picado la garrapata. Pero luego, teniendo la garrapata guardada en la nevera, en un sitio que no pueda escapar, voy a estar pendiente, me voy a autovigilar durante un periodo más o menos de un mes. ¿Por qué un mes? Porque todas las enfermedades que transmiten las garrapatas tienen un periodo de incubación máximo de 32 días. Por tanto, si me ha contagiado de algo y yo lo manifiesto, o sea, mi sistema inmune no puede solucionar la infección, algo pasará en los próximos 32 días.
¿Qué me puede pasar? ¿De qué tengo que estar pendiente? Bueno, como hemos dicho, primero la infección local cutánea. Siguiente es que me aparezca un eritema, un rash, que se me ponga la piel roja, de alguna forma. Veréis que hay lesiones típicas que son en ojo de buey, que se llama, hay de muchas clases, el eritema migrans, que se llama, pero lo que yo tengo que estar pendiente es, me ha picado una garrapata, a ver si me sale algo rojo en la piel, en alguna parte del cuerpo, que puede ser donde me ha picado la garrapata o en otro sitio. No es obligatorio, pero si me sale, alarma. La siguiente cosa de la que tengo que estar pendiente es de tener como si fuera un cuadro gripal. Malestar general, debilidad, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, que me duelan los huesos, que me duelan las articulaciones. Esto, dentro del primer mes de que yo he detectado una garrapata, la he quitado y la tengo guardada, me da las señales de alarma para ir y pedir ayuda. Entonces, tengo que estar tranquilo, pero me autovigilo durante un mes. Quiere decir que si durante un mes me aparecen ronchas rojas en la piel o este cuadro gripal, pues lo que voy a hacer ahí es, retomando con lo que habíamos dicho antes, cogeré mi garrapata, que está en la nevera en el botecito, y me iré al médico. Y le diré, mira, señor doctor, tal día me picó la garrapata, me la saqué, lo desinfecté y la guardé en este bote, pero han pasado 15 o 20 días y ahora tengo este problema, tengo este malestar, estas ronchas en la piel. Entonces he visto que estos pueden ser una señal de alarma. Ahí lo que pasará será que en ese momento probablemente la infección ya esté en el cuerpo, pero estamos en un tiempo donde todavía perfectísimamente se puede tratar con antibióticos. Entonces me tomaré el tratamiento que me dé mi médico de cabecera o lo que sea y se soluciona sin ninguna clase de problema. Por tanto, el problema con las garrapatas sería tenerla enganchada durante muchos días y luego que me salga algún tipo de clínica como esta que hemos dicho, de las ronchas o el malestar, y que no le haga caso. Eso a largo plazo sí que me podría llegar a dar problemas. Pero si seguimos estas pautas básicas de prevención, identificación y luego autoobservación durante unos días, un mes, después de que me pique la garrapata, no debemos tener ningún problema. Por eso no hay que tener miedo a ir al monte por las garrapatas. Pues nada, espero que os haya sido útil esta información y nos vemos en el siguiente vídeo.